gestación, maternidad, postdestete y crecimiento y terminación en sitio definitivo. Y algunas instalaciones accesorias como la planta de alimentación, cargador y balanza, y la planta de tratamiento de efluentes que hoy está en construcción. Que dicho sea de paso, bueno, importante en la planificación tener presente estas cuestiones, ¿sí? O sea, hoy nosotros estamos haciendo hincapié en el tratamiento de los efluentes, que por ahí son cosas que a lo mejor uno debería haber quizás tratado antes, ¿no? A título demostrativo nada más. Bueno, hemos hecho una recopilación de algunas fotos nada más, o sea, no queremos ahondar demasiado ni en instalaciones ni en diseño. Si alguno tiene alguna pregunta no tenemos problema en responderla, pero simplemente como para que conozcan cómo es el sistema productivo. Esta es nuestra gestación. La gestación inicialmente era con ventilación natural, ¿sí? Hoy cuenta con ventilación forzada, como se ve acá. Esto es muy reciente y en gran parte, y ya después lo vamos a profundizar un poquito, no es al azar, digamos, que esté cerrada, ¿sí? Nosotros sufrimos y mucho las consecuencias del ambiente con una ventilación natural. Entonces, en alguna medida llegamos a la conclusión de que era conveniente cerrar la gestación, ¿sí? Quizás algunos estén de acuerdo con nosotros, quizás otros no, apunten o apelen a otras estrategias, pero bueno, esta fue nuestra decisión. Otra foto donde se ve en detalle cómo es el sistema de ventilación forzada, no sé si lo conocerán. Los paneles evaporativos, lo que se veía en la foto anterior son los extractores, esto funciona por presión negativa, ¿sí? Extrae el aire dentro del galpón. Pero bueno, no vamos a detenernos en eso. Esta es una foto, no se ve muy clara porque entra demasiada luz por las cortinas, pero bueno, el galpón está dividido en 4 filas, ¿sí? Con 114 jaulas, como se ve, con alimentación automatizada, ¿sí? Lo que se ve en el techo originalmente no estaba, ¿sí? Este cielo raso se puso cuando se cerró el galpón de gestación para hacer la ventilación forzada, ya que era la manera de disminuir el volumen a ventilar, vamos a decir, o a refrigerar, ¿sí? Si nosotros dejamos la cumbrera sin este cielo raso, el volumen a refrigerar era mucho mayor y hacían falta extractores más grandes o más extractores y paneles más grandes. Entonces se toma esa decisión de hacer el cielo raso. En cuanto a la maternidad, nosotros contamos con 2 módulos totalmente independientes, como sabrán, si es que han cursado la materia, en el caso de los alumnos, con manejo todo adentro, todo afuera, ¿sí? Es decir, estos módulos funcionan totalmente independientes entre sí, se cargan todos juntos, vamos a decir, o sea, las 12 jaulas juntas y se liberan para hacer un vacío sanitario. Cada uno de esos módulos tiene 12 jaulas parideras, que es más o menos lo que se ve representado en la foto, también con ventilación forzada, ¿sí? Estas fotos, bueno, otra foto de la maternidad. ¿Qué quisimos representar en esta foto? No sé si se alcanza a ver en el ángulo superior izquierdo. Hay un espacio entre la pared y el techo que nosotros tuvimos que cubrirlo. Y esto tuvo que ver con quizás algunos errores en el momento del diseño, de la construcción, donde nosotros... ¿sí? Esto es inviable, obviamente. En el caso del crecimiento y terminación, tenemos un sitio definitivo, ¿sí? Es decir, que tanto la etapa de crecimiento como de engorde transcurren en un mismo galpón, vamos a decir, aunque en nuestro caso tomamos la precaución de dividir ese galpón en 2, ¿sí? Después vamos a ver la foto. Está dividido en el medio del galpón, entonces tiene cortinas independientes, entonces de alguna medida dentro de la imposibilidad de separar las categorías, en cierta manera están separadas, ¿sí? Nos permite individualizarlas. Entonces de golpe, bueno, si tenemos los animales más chicos de un lado, los animales más grandes del otro, movilizamos las cortinas en forma independiente, tiene sus ventajas, ¿sí? Que bueno, en este caso es todo ventilación natural, ¿sí? No contamos con ventilación forzada, veremos qué pasa en algún momento. Esta es el cargador y balanza. Obviamente lo que se ve atrás es el galpón de terminación con su pasillo, ¿sí? Hemos tomado la precaución de alejar un poco lo que es cargador y balanza del resto de las instalaciones por cuestiones de bioseguridad.
bueno, y un ejemplo, digamos, de descarga de animales en ese caso. La planta de alimentación, esto también, bueno, fue sufriendo sus modificaciones. Inicialmente nosotros no contábamos con esta planta, hoy la tenemos, ya pensada para 250 madres, con algunas modificaciones a criterio nuestro importantes, como es los chimangos fijos, bueno, como para que lo conozcan nomás. Una visión interna de la planta de alimentación. Esto que se ve acá a la izquierda es digamos, la sala de la oficina, el tablero de comando, ¿sí? Una planta totalmente automatizada. La planta de tratamiento de efluentes, quisimos mencionarlo porque la verdad que es interesante. Tampoco vamos a profundizar demasiado porque no es el objetivo, pero es algo que nosotros hemos incurrido recientemente, lo estamos construyendo. Y la verdad que es una estrategia, una alternativa muy interesante porque no solo permite resolver el gran problema que tienen los sistemas confinados, que es el manejo de los efluentes, sino que a su vez permite darle una utilidad a esos elementos, ¿sí? Como es el agua, como es el sólido, puede ser el gas en otros casos, y más en el caso nuestro que hacemos agricultura, donde nuestro objetivo es obviamente reutilizar el agua, ya sea en el criadero como agua de limpieza o para regar, ¿sí? Eso, algunas fotos de lo que está en construcción, ¿sí? Estos 4 tanques que se ven acá funcionan como reactores bacteriológicos, ¿sí? La idea es obviamente generar un ambiente propicio para la proliferación de bacterias, donde se airea permanentemente. Vamos a ver una foto de los sopladores, donde se airea, se genera un aireado muy fino, ¿sí? Entonces uno evita la presencia de olores, la presencia de moscas. La verdad que bueno, es una estrategia que no se ve mucho en los criaderos de cerdo, se ve mucho en los frigoríficos, se ve mucho en empresas que se dedican a la parte, digamos, metalmecánica o química. Esto que se ve a la izquierda es la zaranda, ¿sí? Es el primer paso luego de bombear todo el efluente que sale de los galpones. De hecho, los sopladores que mencionábamos recién, ¿sí? Bueno, eso como para que conozcan un poquito cómo está compuesto nuestro sistema. Después, bueno, pasamos a lo que es el sistema de registros y presentación de la información o de los datos que realizamos acá con Osvaldo. Para que resumir un poquito, nosotros tenemos nuestro sistema, formato papel, vamos a decir, en el campo, que lo llevan adelante básicamente las 3 personas que tenemos trabajando en el establecimiento: una persona encargada de gestación, una persona encargada de maternidad o maternero, y una persona encargada del post-destete y el engorde. Estas personas toman los datos, nosotros nos reunimos cada 15 días. En esas visitas, por lo menos en realidad nos reunimos cada 15 días, pero la información la extractamos una vez por mes. Esa información se lleva, Osvaldo la coloca en el SAP, o sea, la carga en el SAP, y mensualmente nos reunimos para evaluar las extracciones que él hace de esa información. Eso, bueno, ya lo voy a contar a Osvaldo. Esto es un registro de servicios típico nuestro, un registro de parto, ¿sí? Con los datos que nosotros consideramos necesarios, un registro de destete, ¿sí? Donde se ve la cerda, los lechones, más o menos lo que Vivi mostraba recién. Este no estaba lleno porque la verdad que son los 2 galpones más complicados desde el punto de vista de la suciedad. Entonces se ensucian mucho los registros, las moscas, entonces no quisimos poner el registro tal cual está porque venían bastante complicados. Pero bueno, esta es la copia básica del galpón de destete, ¿sí? Estos son los datos que tomamos en el galpón de destete y este en el galpón de terminación, ¿sí? Por supuesto, esto no es una receta, cada productor elaborará sus registros en función a su necesidad. Bueno, buenas tardes. A mí me dijeron desde que uso el SAP de que
es una base de datos donde uno va incorporando datos y que de allí los extrae para analizar los aspectos que uno quiera y en el periodo que uno desee. Y también me dijeron alguna vez de que la información más precisa es cuando el SAP se analiza en forma anualizada. Entonces, en base a esto nosotros tenemos, es decir, yo en realidad nunca me puse a contar cuántos datos ofrece el SAP, la verdad no los tengo, pero es una cantidad tan grande de datos que lo que hicimos nosotros fue desarrollar un par de planillas en donde a nuestro criterio estarían las variables que a nosotros nos interesan tener más presentes, que tienen una fuerte relación con el resultado. Entonces, de esta manera armamos una planilla que se presenta en forma mensual, que es, con estudio anualizado. Pero también presentamos otra planilla con otras variables que nos interesa tenerlas permanentemente presentes, y entonces esas las analizamos, las observamos y las discutimos mes a mes. Ya lo vamos a ver después de esta planilla. Entonces, fíjense ustedes, nosotros estamos utilizando todos los sitios del SAP para obtener la información total, es decir, los aspectos reproductivos, productivos y económicos. Es decir, toda la cantidad de datos que solicita el SAP, nosotros los estamos utilizando. Es decir, porque acá no van a ver ustedes existencias, por ejemplo, o algunos datos reproductivos. Eso no quiere decir que no los tomemos y los tengamos en cuenta. Cada columna, fíjense ustedes, ahí tenemos 6 columnas, eso a nosotros nos dura 6 meses, es decir, un semestre, y entonces cada columna vertical es el estudio que nosotros vemos de los últimos 12 meses. Entonces, todos los meses se carga con los datos analizados el mes nuevo y se elimina el último, ¿se entiende? Entonces nosotros vamos corriendo el estudio mes a mes, pero siempre involucrando la información de los últimos 12 meses. ¿Qué tenemos en cuenta en esta información anualizada? Vuelvo a repetir, es un criterio nuestro, y por supuesto que seguramente hay otras ideas mejores. Pero entonces nosotros tenemos la información analizada de toda la síntesis reproductiva que nosotros vemos en el SAP, seleccionamos las que pueden tener mayor importancia. Entonces tenemos los partos, la cantidad de lechones nacidos, lechones totales, lechones vivos, lo mismo con los destetes, y destetados por cerda, destetado por camada y destetado por cerdaño, y los lechones perdidos por cerda. Esto es la cuestión reproductiva. Vuelvo a repetir, no es que no miremos el resto. Eso es, variables que a nosotros nos parecen importantes tenerlas muy cerca, muy presentes. Nosotros mensualmente, fíjense, allá dice mes y año, esto es lo que se lleva mensualmente, está bien. Entonces, nosotros en esta planilla analizamos mensualmente por lo menos 2 cosas que para nosotros son muy importantes. En primer lugar, el costo de producción, el costo por kilo, ven allá arriba, eso nosotros lo seguimos muy rigurosamente, mes a mes. Allí está, el costo por kilo. Y la segunda cuestión que analizamos en importancia en esta planilla es la producción en kilos, el cuarto renglón, allá está, la producción en kilos. Eso también lo observamos mensualmente nosotros, y que a su vez los comparamos, fíjense, con la última columna del detalle de salidas, en donde nosotros hacemos mensualmente comparaciones entre los kilos producidos y los kilos vendidos, y así nosotros vemos tendencias, así cómo estamos respecto de las ventas, respecto de la producción. Es decir, concretamente, si realmente se están liquidando existencias o realmente se vienen generando kilos en las existencias. Bueno, después por supuesto el margen bruto, que está en relación a estas cosas que yo le comento. ¿Cómo determinar el valor de salidas? Nosotros, cuando se nos ha disparado el costo de producción, en general han sido siempre 2 causas, en todo el tiempo que nos ha ocurrido.
nosotros vemos una caída de la producción o algún descalabro alimentario. Esas son las dos causas fundamentales en nuestro sistema que hacen que por ahí en algún momento se nos dispare el costo de producción. Vemos las diferencias de inventario, hemos tenido meses con márgenes brutos negativos, justamente a raíz de liquidaciones de existencia, con diferencias de inventario negativa. No en esta granja, en otra granja pasó una cuestión muy ocasional, también se vendieron los cerdos muy livianos, un promedio de 92 kilos, y eso hizo una caída importante. Entonces, cuando se nos dispara el costo de producción, entonces nosotros empezamos a ver la estructura de costos, para eso tenemos nosotros las planillas de cada uno de los meses, y ahí vamos viendo entonces cómo se va comportando cada uno de ellos en esta cuestión. Entonces, costo global, pero digo, fundamentalmente para nosotros el costo de producción, ¿no? Importante tenerlo muy claro. Y la misma planilla está, ¿puedes pasarla al otro lado? En el EMBES, bueno, aquí tenemos el resto, los otros aspectos que por ahí nos sirven nosotros para el diagnóstico de la situación. Acá nos pasó una cosa interesante con el tema de los consumos reproductores. Honestamente, era un sitio que no le dábamos demasiada importancia. Es decir, no mirábamos mucho este tipo de cuestiones. Recién Belén comentaba los problemas que nosotros teníamos en maternidad. Y realmente los problemas eran serios, no solamente ambientales. Resulta que teníamos estos problemas de lechones livianos, camadas desparejas, diarreas, todo este tipo de cuestiones. Y sinceramente, un día me pongo a mirar este tipo de cuestiones. Y resulta que encontramos que las cerdas comían 2,5 kilos en lactancia por día. Entonces cuando fuimos al maternero, no es imposible que yo le doy la jarra, que no puede ser, según la cuenta, 6 kilos, hasta que se nos ocurrió pesar la jarra. Y resulta que nos encontramos con que la jarra pesaba menos de la mitad de lo que decía el maternero. Fíjense un dato realmente interesante. A nosotros nos solucionó el 90% del problema de la maternidad. Entonces automáticamente los consumos se fueron a 6 kilos, 5,5 kilos en lactancia. Se le hizo una marca a la jarra, le dijimos, bueno, la orden es esta, cada vez que le das de comer a la cerda, le das hasta la marca, 3 veces a la mañana, 3 veces a la tarde, y entonces sabe exactamente cuánto le das a cada cerda. Así que bueno, seguimos también de cerca este tipo de cuestiones. Y en la parte del engorde, donde nosotros tenemos, igual que le mostraba en la forma, recién en la planilla analizada, pero ahora esto lo seguimos mensualmente, donde vemos la parte total del engorde con los kilos consumidos, la producción y la conversión del alimento, y luego el aumento diario para ese mismo periodo de cada una de las categorías. Acá sí realmente hemos encontrado problemas importantes, fundamentalmente en las dos categorías de abajo, de desarrollo y de engorde, que son, digamos, las que más alimento consumen y por ahí a veces las más propicias a tener algún tipo de imponderable, sanitario, este tipo de cuestiones. Por ahí vemos nosotros aumento del costo de producción, incremento en el costo alimentario, como yo les decía recién, 4 pesos. Venimos acá y encontramos, digamos, básicamente cuál es la categoría problemática. Esto nos permite establecerlo con bastante claridad. Allí vemos entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido conversiones de 8-1 en alguna categoría. Entonces, cuando uno mira esas conversiones descabelladas con el aumento diario, entonces uno se encuentra, por ejemplo, en la recría 2, conversión 7-1, aumento diario 130 gramos. ¿Se entiende? Este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, automáticamente vamos ya a tocar ahí a ver qué es lo que pasa. Y al último, tenemos el precio ponderado del alimento por kilo, que nos permite a nosotros ver, digamos, si tenemos un incremento alimentario, cuánto se debe a alimentación, cuánto se debe a incremento de precio de los alimentos. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros utilizamos todo el SAP y con estas dos planillas tenemos, a nuestro juicio, digamos, una cantidad de variables presentes que nos han permitido corregir varios de los errores
que nosotros, o sea, de los problemas, de la identificación de los problemas que se nos presentan constantemente. Creo que es todo. De 250 kilos, y lo que yo te voy a contar es sumamente artesanal. Decimos, listo, una bachada son 250 kilos, son 7 bolsas. Entonces, listo, si la maternidad se lleva 7 bolsas, sabemos que se llevó 250 kilos. Ese es todo el mecanismo. No es que tengamos balanza, silos con balanza. No, por eso sí que en algunos lados han empezado a poner. Ah, sí. Cuando el alimento sube, ya sea por la suba del grano o del núcleo, ¿cuáles son las medidas que toman ahí para compensar? Sí, para compensar eso. Y que no sube, por ejemplo, la carne, que no sube el precio del capón o del lechón. Bueno, ¿cómo se...? No, muchas opciones no tenemos. Es decir, primero el establecimiento produce el cereal. Así que nosotros fijamos el precio en el momento en que el cereal es destinado al cerdo, nosotros destinamos, o sea, ahí determinamos el precio, hasta que no se termine la partida. Y después, bueno, los insumos, eso dependerán del mercado. Por ahí uno puede tener alguna fórmula alternativa, pero en realidad los cambios de fórmula que hemos hecho, los hemos hecho más pensando en las épocas del año, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando hidrato de carbono por aceites, ese tipo de cuestiones, o una cuestión de mercado de pellet por speller, pero en realidad no, muchas opciones, decir, bueno, si aumentó el precio, bueno, esperemos que no se nos caiga la conversión o que aumente el cerdo. Sí, lo que hicimos en algún momento cuando el maíz, cosa que no fue en el último tiempo, tuvo un precio alto, fue reemplazar parte del maíz por sorgo. Nosotros, como tenemos esa posibilidad, producimos sorgo en el campo, entonces diluimos un poco la utilización del maíz con el sorgo. Entonces, en algún momento, cuando el maíz estaba más alto que el sorgo estaba en 900 pesos, eso nos permitía bajar un poco el costo del alimento utilizando los dos cereales, nunca el sorgo solo, por supuesto, pero sí. ¿Qué porcentaje usaban? O sea, reemplazaban un porcentaje. Hasta un 30%. Hasta un 30% de sorgo. Sí. Esa era la recomendación de nuestra empresa de nutrición. O sea, nosotros siempre esas cosas las... Sí. Sí, Biofarma. Algunos lo utilizan. Nosotros hemos notado que algunos problemas. Sí. Sí, estos son con taninos, porque... ¿Qué problemas si usas el 100%? Notábamos falta de aceptación por parte de los animales, había bajas en el consumo, incluso, mirá lo que voy a decir, en la gestación que están restringidas. Las cerdas no nos comían el alimento. O sea, muertas de hambre y todo, no te lo comían. Entonces, bueno, lo dejamos para ciertas categorías, el sorgo, y siempre dentro de un porcentaje de inclusión, ¿sí? No en el 100%. De todas maneras, vos hablas hoy con Biofarma y ellos te dicen, pero métele sorgo. Bueno, ya ahí ya es una decisión interna si lo haces o no. No, yo únicamente aportar lo siguiente. Osvaldo fue de los primeros técnicos que se acercó a la prueba piloto que nosotros hicimos cuando empezamos a construir el SAP entre varias instituciones. Y principalmente lo que quiero contar es que él adoptó un modo de trabajo que nosotros recomendábamos y principalmente trabajaba con otro tipo de sistema productivo que no es el confinamiento y con otros tipos de productores de menor escala.
Y lo interesante, bueno, ese planteo de trabajo que él hacía con pequeños productores y en otro tipo de sistemas productivos, lo ha transferido a otra realidad que también muestra que a veces no son del todo eficientes, como eso. Uno piensa que la ineficiencia está asociada a los pequeños productores o al tipo de sistemas productivos. Entonces, esto también como para referenciar eso y por ahí pensar que, digo esto, porque uno puede pensar que esto es para los grandes productores, sistemas en confinamiento, que están y que son eficientes. Entonces, el punto es que esto lo pensamos principalmente para pequeños productores. Osvaldo fue el que más nos dio importancia en ese momento y adoptó, por eso nosotros lo tenemos de referencia, como un modo de intervención del técnico en los sistemas productivos con el productor, con su familia, mensualmente, analizando la información y tratando de encontrar las ineficiencias para transformarlo en función de las posibilidades que tenga cada sistema. Y eso creo que es lo que ha llevado a tu familia, me imagino, con propuesta. Sí, sí, por supuesto. Fue lo que planteé al principio, que justamente, o sea, nosotros nos interiorizamos en la importancia de todo esto gracias a Osvaldo. Yo creo que lo mencioné al principio. Nosotros no éramos productores porcinos, no conocíamos la importancia de estas cuestiones y eso se lo debemos a Osvaldo. Y obviamente a informe indirecta al CIAP. Así que y nosotros lo hemos tomado como muy valioso. La verdad que nosotros lo hemos tomado, nos hemos realmente, lo hacemos con mucho compromiso. Creo que él y nosotros con todo el compromiso posible. Y yo quiero hacer una aclaración respecto a lo que dijo recién Rubén Suárez. Yo trabajo en 3 granjas, esto es un confinamiento, pero después hay una mixta y otra aire libre. Aire libre pequeña, ahora se fueron a 70 madres, pero digamos arrancamos con 45 madres. El modo de llevar la información es exactamente el mismo y tenemos la misma respuesta. Lo que yo decía al principio de que es una excepción, una particularidad en el caso de Belén, es que bueno, en este caso, digamos, cualquiera de los dos está en condiciones de analizar el SAP, cosa que no ocurre en los otros 2 campos, en donde uno, digamos, me hacen un poquito más dependiente en la decisión, ¿verdad? Porque digamos, llegamos acá al campo de Belén y decimos, bueno, a ver, vamos a discutir qué hacemos. En cambio, los otros establecimientos por ahí presentamos la información y te preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, como que a uno lo ponen en un papel un poquito, digamos, con mayor injerencia en la toma de decisión. Pero después presentamos la información de la misma manera y te digo, con la misma respuesta. Sistema aire libre familiar que anda espectacularmente bien. Cuando yo era chico, ya mi viejo criaba, o se puede decir tenía cerdos, pero después con la época que no valía nada, de la época del 90, yo era chico, pero me acuerdo que creo que salía 60 centavos el kilo de cerdos y no se ganaba casi nada, había que hacer los números muy finos, y en esa época se criaba, por criar, se puede decir a campo, al aire libre, los animales sueltos, y no daba ganancia. Bueno, ahí se dejó, no sé, habrán quedado, algunos cerdos quedaron dando vuelta, y en el fines de 2004, principio de 2005, se tomó la actividad de nuevo para tener beneficio económico, se puede decir. Yo todavía estaba estudiando veterinaria, y entonces, bueno, mi viejo dice, vamos a empezar con los cerdos, y empezamos con 7 cerdas madres, un padrillo. El padrillo era hijo del padrillo del vecino que se había cruzado la chancha y había quedado padrillo entero, entonces ese es el primer padrillo que tuvimos. Teníamos parideras de cemento prefabricadas, 2 comederos, una moledora, y las cerdas no eran de genética, eran también hijas de ese padrillo, se puede decir cualquier cosa. Bueno, en el 2006 se sacó un pequeño crédito y se logró comprar material para hacer 10 parideras. Pues lo hicimos nosotros, en ese momento nos ahorramos la mitad del costo de las parideras y las comprábamos, o más también.
Hicimos 10 parideras de tipo arco, de chapa, y con esa inversión se logró, que más adelante lo vamos a ver, disminuir la mortalidad y a la vez aumentar el número de lechones destetados. Porque con el sistema de paridera de cemento apretaban lechones impresionantes. Bueno, después lo vamos a ver más adelante. En el 2007 se fabricaron 2 destetaderos. Estos eran para poner en el suelo, son semismóviles. Entonces, cada una o 2 camadas se cambiaba de lugar, se ponían en el piso, lo ideal era con engramillado y paja adentro. Ahí se mejoraron también muchos números, resultados en que se disminuyó la muerte de lechones. En el 2008, en una reunión en la sociedad rural, ahí entró el conocimiento de que existía el SIAP. No sé, al mes o en ese mismo momento tomé contacto con la gente y ahí nomás también ya empecé a usar el SAP. Ya tenía registros desde la primera vez en el 2005, ahí ya estaba todo registrado, entonces pasé todos los registros anteriores, los cargué al SAP y bueno, seguí para adelante cargando los nuevos registros. En el 2010 se hicieron 8 piquetes para desarrollo y terminación. Esto también es el piquete al aire libre, son de 20 por 40 y bueno, se hicieron 8 piquetes. Antes había 2 piquetes en los cuales uno era de desarrollo y el otro era de terminación. En desarrollo estaban los chanchos recién, cerdos, lechones, que salían de recría y los pasamos a desarrollo. Entonces ahí estaban los de 30 kilos junto con los de 60 que ya estaban por salir al otro piquete. Entonces en ese momento se pesaba, además porque eran pocos animales, todas las semanas. O sea, agarraban, se trasladaban los cerdos al corral, los pesábamos y los que pesaban más de 60 kilos pasaban al otro piquete. Y después, bueno, se seguía pesando y cuando una vez que llegaron los 105 kilos, ya ahí que se lograba juntar un número, se vendía. Ese era el sistema hasta que, bueno, en el 2010 se hicieron los piquetes, que ahí cambió todo. En el 2012 se logró sacar un nuevo crédito, un poco más grande. Costó convencer a mi viejo para que se metiera en crédito, porque en esa época los productores eran muy reacios a sacar créditos por miedo. Bueno, lo logré convencer, sacamos un crédito, la idea era hacer galpón de gestación, comprar un distribuidor y una báscula. Con el crédito lo único que alcanzamos a hacer fue el galpón, porque si bien no era mucho la inflación en esa época, tardó en que empezamos a hacerlo y que logramos terminarlo unos 8 meses, y bueno, ahí en vez de sobrar 40.000 pesos, sobraron 15.000. Entonces ya no se pudo comprar nada de lo que estaba planeado. En el 2013 se empezaron a comprar cerdos de genética. Bueno, no mencioné anteriormente, lo único que introducíamos de afuera era el padrillo. El único mejoramiento genético era el padrillo. Se compraba, salvo el primer padrillo, los otros fuimos comprando padrillos Chetapuy, no sé si algunos conocen, gente de Achira, y era el único mejoramiento que teníamos. Habíamos tratado de introducir, si bien eran pocas madres, no son números para ver, habían comprado 3 madres de abuela de Chetapuy, más 2 o 3 madres de un vecino que también tiene un confinamiento, pero en ese momento el sistema no funcionaba, entonces no me entraron en celo, o me tenían cría, me tenían pocos lechones porque eran blancas, entonces no funcionaba. Entonces bueno, por eso no se siguió haciendo, eso fue en 2007, 2008.
En 2013, como ya estaba el galpón, se compró esta cerda y dieron muy buenos resultados. Ahora en el 2015 se adquirió un detector de preñez. Se compró ahora, hará un mes y medio, un destetadero elevado. Es como los cajones que pueden haber visto, nomás que es modificado. En vez de cajón tiene una paridera. Y los cajones, si bien no he visto mucho yo así, a no ser que sean fotos, me parece que tienen piso de madera con ranura. Esto está todo hecho con slab de plástico común de los galpones de Estete. Y hasta ahora me dieron, hay dos camadas destetadas y dan muy buenos resultados. Y bueno, si Dios quiere, ahora a fines de este año, principio del año que viene, terminamos una cama profunda. En la actualidad, fines del 2015, tenemos 54 cerdas madres, de las cuales 31 ya son de genética y 3 padrillos. Bueno, acá viene un poco de fotos de lo que dije anteriormente. Esas son las parideras prefabricadas que no dan resultados. Yo acá en la universidad siempre decían no sirven, y bueno, ahí lo viví en carne propia porque los números de esas cerdas, si bien no eran buenas genéticamente, pero nacidos vivos tenían, ya lo vamos a ver, pero me parece 10 lechones, pero me terminaron destetando 5,5. Entonces, bueno, gracias a Dios, acá ven cómo eran los cerdos, los primeros. El año siguiente ya se compraron nuestras parideras y... Sí. Bueno, este es el 2005, cómo están las parideras adentro. Si bien en la foto hay más lechones, pero eran 5, 6 lechones, me los mataban a todos. Bueno, acá están las parideras que se hicieron. Los piquetes son de 12 por 20. Y bueno, acá ya se ve la diferencia de la cantidad de lechones. Si bien acá todavía son chiquitos, lo podés llegar a apretar más adelante, pero... Y también lo que es las cerdas, como se ven, no son de genética, pero el número de lechones era bueno. Como dijo una vez el profesor acá, una vez que le pregunté, no me acuerdo cuál fue la pregunta a usted, ¿qué me aconsejaba por la genética de la cerda o algo así? Fue la pregunta hace unos 6, 7 años atrás. Y él me dijo, no importa la genética, sino lo que le da de comer. Si la cerda tiene buena comida, te va a dar buena cantidad de lechones. No te va a dar 14, 15, pero por lo menos 11, 12 nacidos vivos te da. Y como se ve ahí, las cerdas no son de genética y un año tuve 8,5 lechones destetados, con cerdas que todavía no había introducido genética. O sea, tenías razón. Bueno, acá en el 2007 estos son los destetaderos, se ponen en el piso, con un patiocito al frente y bueno, se coloca paja adentro. En el 2010 estos son los piquetes que se hicieron para engordes. Bueno, cada uno o la gran mayoría tiene un sombraje que no, como una vez que son gordos no entra el 30% de los cerdos ahí adentro, pero bueno, son sombrajes de chapa y una laguna al centro, en tema de verano para que se refresque. Bueno, acá está el galpón de gestación que se logró hacer en 2012. El sistema de alimentación es automática a mano, pero bueno, ya ayuda un poco. Es buen sistema porque bueno, se da de comer, supone que se está lleno ahí, yo voy a la mañana, giro una manija en la punta, levanta el cablecito y cae la comida. Entonces yo los vuelvo a llenar ahí enseguida, entonces ya la mañana siguiente ya está lleno. Porque si voy a la misma mañana a llenarla, las cerdas te dejan el oído así gritando por
porque saben que le va a dar de comer. Así mismo, cuando antes de que abra la puerta ya están gritando, sienten algún ruidito y ya saben que le va a dar de comer. Bueno, esto lo que se compró es usado, el destetadero. Hasta ahora 2 camadas, muy buenos resultados me han dado. Se ha puesto en la orilla porque cuando lo compré todavía había vientos fríos, entonces como en la parte de atrás también tiene el slab, para que no le entre el aire, se puso todo un silo bolsa alrededor. Y bueno, el detector de preñez que también significa, o espero que signifique, porque hace poco lo tengo, disminuir los periodos de destete concepción, porque puedo detectar la cerda antes de que no está preñada, entonces achico los días. Un poco las planillas, ahí están destete, servicio, parto y consumo. ¿Esas planillas son exactas? Sí. Bueno, este es un ejemplo de partos. Bueno, esto también más adelante lo explico. El que toma los datos es el que va y ve. Por ejemplo, hay una chancha que está por parir. El que va primero y ve, ese va y después registra. No hay uno que registre. Si va mi viejo, después vuelve, anota él, o si voy yo, el que lo ve primero. Bueno, esto es lo que dice. Los datos son registrados en las diferentes planillas, las cuales, en el caso mío, yo la saqué del SIAP y la imprimí. Y bueno, y un poco el que toma, los registros son tomados por el mismo productor luego de que se observan los hechos: servicio, parto, destete, ventas. ¿Quién carga los datos? En ese caso lo cargo yo, porque bueno, mi viejo ni idea y ni quiere tampoco aprender a usar la computadora. Esto lo hago, depende, 1 vez por semana, cada 15 días, o a veces hoy y mañana estoy cargando datos. Por ahí la ansiedad de ver algunos resultados en los destetes o en los partos, entonces lo cargo apenas tengo el dato. Bueno, ¿qué es fundamental para los registros? Por ahí para los que recién están empezando, si hay alguien, es que tienen que tener identificadas las cerdas, con caravana o con identificación australiana. Hay otros que le ponen apodos, pero bueno, en el caso después si tengo tiempo comento, de la experiencia del Grupo Cambio Rural, es imposible como técnico poder analizar cerdas anotadas por apodo, porque por ahí lo veo ahora y le pone un apodo, la chueca, supóngase, pero después a lo mejor ya se le dejó de ser chueca el próximo parto y ya no sé qué apodo le pondrán. Y bueno, después algunos apodos que no los puedo decir ahora acá, pero hay todo tipo de apodos. Entonces por eso es fundamental llevar caravana o el sistema australiano. Las caravanas lo que tienen, que por ahí se pierden fácilmente, pero bueno, hay que estar atento a cuál es la cerda que se pierde de caravana. Bueno, acá vamos los informes. En los aspectos productivos, bueno, yo lo que hago es un poco lo que hablaba antes Viviana, doy de altas, cuando entran en cerdas nuevas doy de altas y cuando la descarto las doy de baja. En este caso que puse como ejemplo son las cerdas existentes. Bueno, hay 54 cerdas madres, perdón, cargo los datos y después cuando pido la información me tira esto el SAP. El número de reproductores, el origen que le pongo yo, cantidad. El plantel está bien, en este caso yo
el año pasado tenía... Lo tenía viejo. Ya el año pasado inicié reposición nueva y bueno, la de este año ya bajó la edad. En caso de servicio, bueno, también cargo los datos de los servicios y después vengo y en este caso yo lo pedí anual. Se puede pedir cada mes, cada 15 días, bueno, me da la cantidad de reproductores servidos, allí hay más porque han sido vendidos seguramente, cantidad de servicios y me tira cuántos servicios por reproductor. O sea, una madre servida 1,71 veces. Bueno, después en lo que yo más miro, una cosa que no mencioné antes, que se hace todo monta natural. Entonces, bueno, ahí se pone el tipo de monta, ahí el programa me tira la fecha probable de parto y ese quiere decir que repitió, no tuvo parto. Resultado de parto, bueno, también como antes, se cargan los datos de las planillas. Cantidad total de partos 90 y cantidad de partos madre 1,7. También es bajo. Bueno, con las que he hablado de campo, no sé si alguien, no sé Osvaldo, si alguien tiene más de 2 o ha logrado 2 partos por año a campo. También que yo tengo, se puede decir que tengo el galpón de gestación, tiene que estar un poco más alto, pero no. Si bien he mejorado el año pasado, pero todavía no logro subirlo muy mucho. Bueno, me tiran los lechones nacidos vivos, nacidos muertos y nacidos totales en número y después por parto. Como se ve, nacidos vivos 11, se puede decir un buen número, porque si bien no son todas las cerdas de genética, hay mitad y mitad, entonces bueno, yo considero un buen número. A lo mejor algún otro me dice no, es poco. Ese número se ha mejorado muchísimo también. Gracias a Dios casi año a año lo voy mejorando. Y bueno, ahí acá abajo me tiran los porcentajes de cómo nacieron las camadas. Por ejemplo, igual a 10 o mayor a 10, 58 partos nacieron con ese número de lechones. Y así, entre 8 y 10, 17 partos, entre 6 y 7, 7 partos, y entre menos de 6 y menos de 6, 8 partos. ¿Sí? Bueno, esto igual lo antes, cómo están detallados, cómo se van cargando los partos. Acá yo me fijo, por ejemplo, una cosa que el SAP no me da la información, el resumen o el promedio de los cantidad de días entre partos. Eso al principio estaba, después lo sacaron y nunca más lo volvieron a poner. Eso me tira una idea, es lo que me ayuda a con unos números copio eso, lo paso a Excel y yo a través de una fórmula saco los días entre serie de destete y concepción. Bueno, eso era un poco, después de lo que voy a hablar, es lo que me ayuda a saber si anda bien o no, lo que puedo mejorar con el detector de preñez, detectando que no está preñada antes que como lo hacía antes. Resultado de destete. Bueno, me tira la cantidad de destete que hice de camadas que hice en el año, la cantidad de madres destetadas,
Cantidad de camadas destetadas, acá se ve un número mayor a partos. Eso es, o debe ser, porque hubo muchos partos en diciembre del año pasado que fueron destetados este año, a principios de enero. Entonces ahí por ahí me subió un poco el número de madres destetadas. Cantidad de los lechones destetados totales y el promedio, que es 8,5. No, porque por ahí lo cargo y no es, y es estimativo porque no es lo peso, sino es a ojo también. Este número de 8,5, si Dios quiere, con lo destete ahora lo estaría mejorando, estaría llegando a 8,5, porque he tenido, bueno, un poco el diagnóstico, porque ese número es que he tenido un problema en los meses de agosto y septiembre, que los lechones se desorientaban, salían de la paridera y se metían en la primera paridera que encontraban. Entonces les robaba la teta a los otros. Entonces una chancha de 10 lechones tenía 15 se me morían 5, porque la otra chancha se secaba y había 5 lechones que se quedaban sin teta. Entonces no le encontré el porqué, busqué, leí bibliografía y no encontré nada, así que no sé. Después pasó en septiembre, octubre y ya empezó de normalidad, o sea, empecé a destetar de nuevo un buen número. Una cosa que acá había traído anotado, que me entró la duda, hasta mediados de año tenía destetado 9,25 lechones. Era un buen número. Y después con este problema se me bajó a lo que va ahora 6,88, la segunda mitad del año. Entonces el promedio que me da es 8,05. Por eso yo al principio, la primera mitad de año estaba contento porque era un muy buen número de lechones y venía de 10. Era el mejor destete que había hecho en los 10 años que tengo en criadero. Pero bueno, después me vino a pique. Cantidad de lechones destetados, 14,7. Bueno, el peso ahí promedio de destete no hay que hacerle caso porque no es real. De los destetes promedio se está haciendo los 33 días, porque por una cosa y la otra, mano de obra, por ahí somos yo y mi papá, y se atrasa, se va atrasando, y por ahí hay días que los destetamos a los 40, 45 días algunos lechones. Las pérdidas de lactancia, bueno, ese número está afectado por estos 2 meses que me ha aumentado. Si no, estaba viendo ayer que tendría cerca del 19% de pérdidas. Bueno, acá es más o menos un resumen de lo que está arriba, son datos. Bueno, esto es la parte de detalle. También problemas que he tenido, que eso me baja el número de destete, que es problema de manejo, de eficiencia. Que por ahí tenía muchas cerdas ya ocupando paridera y la atrasaba lo máximo posible en el galpón. Y a la vez se me adelantaban las cerdas de tener cría, entonces me tenían que ir en el galpón. Y cerdas que tienen que ir en el galpón, y encima yo le puse unos slaps que tienen unos huecos más grandes para que caiga la bosta, entonces me caen todos los lechones ahí adentro y van barridos. Entonces dio la casualidad que 2 cerdas seguidas tuvieron cría adentro y se perdieron. Por ahí no quería adelantarlo mucho porque todavía eran chicos, entonces atrasaba la salida del galpón. En vez de sacarlo 4 días antes, lo sacaba 2 días antes. Sí, o no está bien organizado, a lo mejor no justa, porque por ejemplo ahora anduve la disparada porque tenía 10 cerdas para tener cría y a lo mejor hace 2 meses atrás tenía 6. Es que por ahí cuando logré acomodar la idea mía era partos cada 21 días, logré acomodarlo, el año pasado tuve muchos abortos, o un poco más de lo normal, porque tampoco fue muy mucho, y me desacomodó todo, ¿no? Por eso un poco, bueno, después esta cerda también, por ejemplo, otro que achica
el número que se murió el mismo día que tuvo cría. Ese fue un día de calor y bueno, cuando vi ya había tenido cría y se ve que ya había estado moviendo y apretó los lechones y ella se murió, estaba muerta. Otro de los aspectos productivos que observo más seguido es las entradas y salidas. Bueno, yo todas las ventas las cargo, venta y compra. Acá figura venta nomás, pero por ahí cuando compro un padrillo o cachorra también las cargo. Bueno, acá tiran los kilogramos vendidos, el peso promedio de los cerdos, el valor, bueno, el valor promedio de todos los cerdos vendidos en el año. Y bueno, en la parte de abajo, bueno, ¿a quién han sido comprados o vendidos los animales? ¿Y qué proporción, qué cantidad? Bueno, resultados de mortalidades. Esto es lo de este año. Bueno, acá se puede ver mortalidad en lactancia, que es el 23,49. Y en podestete, que es 3,58. Acá he tenido en el podestete, o vengo teniendo problemas de diarrea, que me agarra diarrea podestete. Por ahí viene bien y por ahí me agarra y todavía le estoy dando peleteado, entonces es difícil darle antibiótico. Le pongo inyectable, pero por ahí no alcanza bien, entonces lo ideal sería ya en el peleteado ya empezar a darle antibiótico para, por las dudas, si aparece una enfermedad que ya esté prevenida. Pero por ahí como ya viene todo peleteado, lo que hago por ahí es cortarle el peleteado y empezar a darle el iniciador. Esto también es un problema de manejo, porque por ahí el problema que tengo es que los lechones, hay camadas que no agarran bien el alimento. Entonces como que lo tengo que destetar a la fuerza y todavía no probaron el alimento. O hay otros que son 6 chanchas a destetar, hay 3 o 4 que sí me agarran el alimento y los lechones de 3 o 4 chanchas, y hay lechones de 1 o 2 chanchas que no lo agarran bien, entonces esos son los que se van primero. Bueno, esto es la parte de gordos o de mayores, de animales grandes, y bueno, he tenido este año 53 muertos, un promedio de casi 3%. Bueno, esto lo hice con esta tabla, pero también lo saqué del SAP. Esto es un poco de la comparación del comienzo, más o menos a la mitad, y lo que es ahora. Bueno, se ven que la existencia de productores, yo dije 7, pero después, bueno, a fin de año el promedio ya me dio 16, porque es el promedio eso, 16 reproductores contra 57 de ahora del 2015. Cantidad de partos madres, en 2005 tenía 5,57, después logré 1,7 y bueno, después en 2015 sigue igual eso, los partos madre año. Se puede ver los lechones totales por parto, que de 10,45 pasamos ahora en el 2015 a 12,50. Ahí está, no, en el siguiente. Cantidad, no, el siguiente. Cantidad de lechones vivos también. Acá lo que les decía yo, las chanchas que no eran de buena genética me daban 10 lechones nacidos vivos. Lo que tenía el problema es que después destetaba 5,7. En el 2007, bueno, tuve menos lechones nacidos vivos, 9,3, pero desteté más, desteté 8 lechones. Y en el 2015, lechones nacidos vivos, 11. Acá lo que tiene, lo que iba a decir antes, en los nacidos muertos, está un poco sobreestimado eso, porque por ahí uno cuando va a la mañana a ver si parió la cerda, ve los lechones muertos ya, pero a lo mejor nacieron vivos.
Y por ahí yo lo miro, por ahí me doy cuenta si nació vivo porque está, generalmente están con la lengua afuera porque lo apretó la chancha y se asfixiaron. Pero por ahí está un poco sobreestimado ese número. Bueno, y bueno, acá abajo puse que eso no viene en esos resultados, pero lo agregué yo abajo, que viene en otra parte del SAP, que se vendieron 80 animales en el primer año, 184 en el 2007 y 751 en el 2015. Bueno, esto es analizando registro y posibles decisiones a tomar. Bueno, lo que hablé antes, la efectividad de servicios que me da, según el SAP, 76,54%, y teniendo cría todas las que ya están preñadas seguras hasta fin de año, llegaría a lo mejor cerca del 81%. Eso sería en caso raro de que no llegue eso si ya tengo algún aborto, pues ya están avanzadas las preñeces y están seguras. Parto madre año 1,7, eso también subirlo, no sé si se podría llegar a 2, pero con que llegue a 1,9 ya estaré contento. Número de lechones destetados, bueno, según el SAP, que sería lo actual, no es que el SAP mienta, es lo actual ahora, es 8,05, y lo estimado que a fin de año no se me muere ninguno de los lechones que todavía están en las parideras, que ya están avanzados, si no pasa nada raro no se tendrá que morir muy mucho, llegaría a 8,3, 8,4. ¿Para estimar usás el CPPS o lo estimás de acuerdo? No, ese lo estimé, por ahí sí lo uso, pero en este caso lo estimé a papel o... perdón. Por ahí sé usar el CPPS, pero en este caso la estimación le hice con los lechones que tenía vivos o que están en stock ahora en las parideras, y lo dividí por la cantidad de madres paridas, entonces le estimé por eso. Bajar los días de destete, llegar a 28 como era la idea original, que en los primeros años lo lograba, pero ahora en los últimos 2 años se me ha estirado mucho. Y las pérdidas en lactancia también, calculo estar llegando o querer llegar, no sé, ahí tendría que estar, según mi punto de vista, ampliando la genética, porque lo que más apretan son las cerdas propias, las descendientes propias, porque he visto que las cerdas de genética que tengo aprietan menos. Por el número de destetados. Sí. O sea, viendo el número de destetados y viendo cuál es claro. Que por ahí sí, también entre comillas eso, pensándolo ahora, porque las cerdas de genética me están teniendo 14, 15 lechones y me están destetando 11 y medio, 12. También a lo mejor me apretan 2, 2 y medio. Que ahí, bueno, se seguiría manteniendo. Vos tenés determinado la diferencia de muerte, nacimiento, destete entre la cerda propia y la de genética. Ahora actual no, porque esa es una de las falencias que le veo al SAP, que yo le agregaría una de las opciones, es origen. Entonces yo tildo origen y tiene opciones. De las cerdas. Porque, bueno, lo que yo ayer me puse a verlo, porque digo, mejor me pongo a hablar y después está. En lo que me puse a ver, no estaba opciones, porque yo si tuviera origen, por ejemplo, en los destetados, entonces yo pondría origen en los destetados y me tirarían todas las que tienen un origen y me tirarían un promedio. Yo eso lo hice el año pasado. Era más. Era, suponete, de las propias eran 9, 10, y la hice porque en las primeras me daba
11,5 o 12 destetados. Con la de genética, menos con 10 las propias. Claro, pero no, el tema es el porcentaje de mortalidad. Sí, no, de mortalidad no. En mi experiencia con los otros dos sistemas, yo hablaba de que, bueno, yo trabajaba en tres criaderos, en 3 granjas. Bueno, 2 tienen este mismo sistema de parto de narco. Bueno, ahora uno se modificó, hicimos una jaula en galpón de lona. Pero con cerdas de genética en los 2 campos es muy difícil que logremos bajar el 20% de pérdida de nacimiento de destete. Sí. O sea, no me he puesto a analizar. Lo que sí, podría estar, a lo mejor sí, no podría disminuir o llegar cerca de 20, pero sí aumentaría los destetados. Eso sí, a lo mejor, pero el año pasado tuve, no quiero mentir, pero es todo el 20% de mortalidad. Lo que pasa que, bueno, ahora se afectó por eso, por estos 2 meses que se me murieron destetés de promedio 6,5. Era mucho la mortalidad que tenía. Bueno, puntos que por ahí podría mejorar sería para el punto 1 y 2. Efectividad de servicio y parto madre año. Tratar de ya empezar a introducir la inseminación, que la he hecho hace 2 o 3 años atrás y por tema de apuro, de conseguir cerdo, de conseguir semen, porque bueno, tengo la casualidad o el beneficio que tengo un tío a 5 kilómetros que saca semen, entonces por ahí lo llamo y tiene. En el caso que de esa primera experiencia, veo que la cerda está en celo tipo 5 de la tarde, lo llamo. Sí, dice, vení a buscar, pero tenía que hacer otra cosa yo antes, otro recado, entonces entre que llegué y todo a buscar el semen y volví eran las 7:30 de la tarde. Ya se me hacía noche, no sé cómo inseminé. Bueno, una me salió, tuvo cría y la otra no. Y después probé 1 o 2 veces más y no, con ese sistema no le veía seguir adelante. Porque yo en ese momento iba 1 o 2 veces por semana. Entonces no estaba siempre. Bueno, eliminar las cerdas que repiten, porque por ahí pico de dejarlo a 1 o 2 servicios más, porque, y bueno, dejarla ver, pero no funciona. Bueno, seguir incorporando genética. La idea es, bueno, tratar de llegar al 100%. Creo que lo mismo es. Lo borré, pero no se borra. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna duda. Y bueno, con el SAP, el SIAP, he tenido resultados que antes no tenía. Por ejemplo, por ahí me volvía loco todavía me vuelvo loco tratando de sacar las conversiones, los stocks mes a mes. En vez ahora ya es más fácil, cargo la cantidad cuento los animales que hay y ya el programa me lo va tirando solo. Y antes me ponía loco. O si no, cuando sacaba los porcentajes de destete, de parto, tenía que ir modificando las fórmulas para obtener los resultados. Ahora directamente ya me lo tira solo. O sea, ¿Los resultados los ves solo o los ves con tu papá? Solo. ¿Nunca lograste que tu papi se sienta? El papi es piola, pero claro, el tema de cómo hizo para incorporar los registros, sé que le costó un poco, pero nunca te pusiste a sentarte. No, generalmente yo le voy y le digo hay que hacer esto, y él decide si lo hacemos o no. ¿No te resultaría más fácil convencerlo mirando los resultados? Sí, le digo, pero no hay plata, hay que pagar otras cosas, entonces por eso también se va atrasando un poco los adelantos, porque a lo mejor se podría hacer en 1, 2, 3 años, pero cuesta, eso es lo que me cuesta por ahí hacer soltar plata. Ahora que los chanchos están valiendo un poco, ya es más fácil. Si bien es el productor, no es el que toma las decisiones, ¿verdad? Entonces actúa más como técnico en ese establecimiento que como un tomador de decisión.
pero es la realidad que nos va a pasar y nos pasa a todos, ¿sí? Cuando somos hijos del productor, ¿tá? Entonces es una cuestión valiosa. Cuando lo logres a tu papá ponerlo a analizar datos, avísame inmediatamente. Gracias, Capri. Bueno, listo, muchas gracias. En todos los establecimientos donde estoy, la gestión de los datos o la carga de datos y la interpretación de los resultados la hago yo, pero todo lo que son la toma de datos la hacen los mismos productores o los empleados de cada sector. Bueno, en general trabajo con varios sistemas, algunos son sistemas mixtos que tienen alguna parte confinada, muchas veces lo primero que se confina es una maternidad, por ejemplo, depende de los tipos de sistemas, porque en cuanto a gestación u otras categorías tenemos varias opciones. Hoy el tema de cama profunda está mucho, entonces se usa para distintas categorías la cama profunda, pero el confinamiento total se saca mucho, o por lo menos en mi experiencia saco mucho más provecho de una maternidad. También los establecimientos varían en cantidad de madres, algunos tienen 40, 50 madres y hasta 220 madres más o menos, y en todas con el sistema también. Básicamente lo que yo tomo o los datos que yo hago, o la mayor gestión, es sobre la parte reproductiva, porque la otra parte de costos o alimentos o la parte productiva o económica le llevan muchas veces los mismos productores o dueños de las granjas. Más allá de que el SAP me da las planillas, por una cuestión de facilitar y que he renegado muy mucho con poder lograr obtener datos, entonces he buscado la forma de que realmente el empleado, el productor o el que esté en el campo no le cueste tomar un dato o no le cueste registrar algo. Entonces a veces uno va con planillas muy complejas o grandes o papeles y directamente no te lo toman o te toman después y te inventan todo. Entonces entre una y otra cosa decidí hacer este tipo de planillas que son basadas en lo que me pide el sistema, pero yo lo hago en libretitas chiquitas. Son muy chiquitas, entonces no hay excusa de que no lo puedan registrar, porque simplemente va en el bolsillo, la lapicera y suficiente. Entonces la única forma en la que pude lograr de que el dato se guarde no se pierda. Bueno, ahí básicamente en la parte productiva estos servicios, lo que son partos y lo que son destetes. Todavía en ninguno de los establecimientos se pesa en el destete, entonces simplemente se carga lo que son la cantidad de lechones destetados por madre. ¿Cuáles son los informes con los que más trabajo? Las fechas probables de parto. Yo en todos los establecimientos, siempre al comienzo de cada mes, imprimo saco todos los informes de fecha probable de parto de 1 o de 2 meses, como para ir teniendo y que esté siempre pegado en un lugar visible en la granja, para tener en cuenta y trabajar en cuanto al manejo, cuando sacar las chanchas a parir, etc. Además de esto, me sirve también, o otra cosa que yo hago es separarlos en grupos de acuerdo a la banda o al trabajo, a la duración de la banda, si se trabaja semanal o quincenal. Entonces en base a esto también se agrupan después las cerdas y me ayuda también para agrupar los futuros destetes. Ahí está el ejemplo cómo haría en la fecha probable de destete, es otra de los informes que también uso mucho. En este caso, ahí separé, por ejemplo, lo que serían las 2 bandas de destetes de acuerdo a las fechas. En este caso es un destete con lechones de 21 días y el sistema solo te tira, cuando vos pones 21 o 28 días, tira la fecha probable de destete en base a la fecha probable de parto. Pero de acá yo directamente, en base a cuáles son las camadas que ya están para destetar, se agrupa todo en un solo día, que son o los jueves o los viernes para destetar. Otra de las cosas que me va tirando
son los tamaños de camada. Entonces también me sirve para planificar los destetes. Si yo quiero sacar destetes homogéneos en cantidad de animales, me fijo acá para no tener una semana a lo mejor con 70 lechones y que en la otra me queden 30, 40, entonces para equilibrar también después el manejo y la utilización de las instalaciones. Este es otro de los informes que uso muchísimo también. Bueno, ya lo han mostrado, pero son los mismos datos en todo. Y uso mucho la síntesis reproductiva por madre, y después les voy a mostrar al sacarlo por madre, después volcándolo en una planilla de Excel o haciendo otro manejo manual, se pueden generar informes, y no solamente informes numéricos, sino con gráficos. Y es la forma en la que más fácil es a lo mejor convencer al productor o mostrarle los datos para tomar decisiones. Muchas veces cuando uno tira todo esto y se ve promedio, sí, por madre, qué sé yo, pero cuando uno realmente lo tiene más visible o lo vuelca en un gráfico, es como cuando más impacta. Bueno, de la síntesis reproductiva o de las variables que me tira el sistema de síntesis reproductiva, yo marqué en rojo las que son más importantes o la base para la mayor parte de las tomas de decisiones. Hay que tener en cuenta que más allá de que todas las patas de la mesa, manejo, sanidad, genética y reproducción son importantes en la producción, pero si no anda la parte reproductiva, que es el motor, por más que tengamos buenas instalaciones o buena alimentación, no vamos a producir nada. Entonces, se maneja mucho teniendo en cuenta estas variables. Acá puse, no tienen los números porque no se iba a ver nada, entonces solamente dejé las columnas. Acá solamente yo puse el 2014 y el 2015 para ejemplificar. Yo siempre lo llevo anualmente, cada 6 meses se presentan informes. Si no hay ninguna variación o variaciones bruscas, simplemente se presenta cada 6 meses. Pero en general, toda la interpretación de los datos se hace continuamente y una vez por mes se hacen reuniones en las granjas con los productores, con los mismos empleados también. Yo considero que la granja funciona por la gente que nosotros tenemos adentro. Ni el técnico ni el productor va a hacer que funcione si la gente no está comprometida. Entonces, una forma de lograr eso o de comprometerlos es incluirlos. Muchas veces los que van a las capacitaciones, los que están en las reuniones son los dueños, y los dueños no están nunca en la granja a lo mejor. Los que se pierden todo eso son la gente que trabaja ahí, y nosotros estamos perdiendo también por ese lado. Entonces se incluyen a todos los sectores. Bueno, en este caso... La mayoría de los productores no son familiares. Hay de todo, pero sí tengo... en realidad las granjas más chicas son siempre familiares. Pero lo mismo, lo que yo pretendo es que el dueño de la granja haga la gestión y no esté inseminando o limpiando, que haga la gestión. Ellos tienen gente de afuera para que hagan el manejo o para que ejecuten las acciones, pero creo que el dueño tiene que estar en la gestión más allá del técnico. En donde mejores resultados hay es cuando el dueño está en la gestión. Más allá que el dueño no sea el que decide todo, porque a veces son muchos hermanos, pero si el dueño está preocupado en cuándo inseminar, en cuándo sacar la chancha o en atender un parto, y no le da bola a cosas importantes o la toma de decisiones en qué alimento usamos, qué instalaciones se hacen, que eso no lo va a decidir el empleado sino el dueño. Entonces es lo más importante. Este es un gráfico, por ejemplo, de un diseño en bandas semanales. Entonces están las 52 semanas del año, y yo quise representar esto y puse 2 años nomás, porque fueron 2 años de transición de una gestión a otra. La granja cambió de dueños
Entonces es en donde más se representan los cambios. Acá se ve en azul el 2014 y en rojo el 2015. Siempre estos son gráficos que en base a la síntesis reproductiva que me genera el SAP, los vuelco en un Excel y genero yo los gráficos. Se ponen las metas y se ve en el 2014 un promedio de 66% de preñez, que a simple vista con los cambios se ven que ya ahora está hasta la semana 30 nomás de este año, y a simple vista se ven los cambios solamente en la preñez. Muchas de las cosas que me ayudó a obtener, o resultó que me ayudó a obtener el sistema, es en los cambios que se generaron de empleados, por ejemplo. Se ve muchísimo, en un gráfico de preñez se ve muchísimo los cambios de empleados. Cuando los días previos a que se iba el empleado, después de que se fue, el ingreso de uno nuevo, la nueva capacitación, esos cambios de empleados se ven, pero muy, muy fácil, revisando los datos nomás. Por eso, de ahí la importancia, o de ahí la fundamental importancia que tiene la gente que trabaja ahí. En el caso de los destetados, se nota mucho más fácil. En la gestión anterior, al querer aumentar el número de madres, se dejaron muchas hembras sin seleccionar o de reposición propia, sin ninguna selección, sin ningún cruzamiento específico. Entonces está muy limitada la cantidad de destete. Como habíamos hablado recién, el destete no está solamente relacionado a la mortandad, tiene muchísimo que ver o está muy relacionado con los nacidos. Si no me nacen 11 lechones y no voy a poder destetar 11, no hay forma. Entonces acá se ve en el rojo, con la gestión nueva, se metieron hembras, todas cachorras de reposición, genética nueva, se cambió, y no solamente por ser hembras de genética, sino por ser hembras nuevas simplemente, porque antes teníamos hembras de sexto parto, séptimo, octavo parto. Entonces simplemente con el cambiar y el introducir hembras nuevas, se ven las diferencias en los destetes. Lo que son los destetes al 2015 y lo que eran en el 2014. Entonces, esto es lo que a mí me ayuda, porque muchas veces el incorporar genética es donde, más que todo en las granjas chicas, son costos muy altos, entonces donde el productor más reniega. Si vos le haces comprar una hembra y dice, pero si yo dejo una hembra de la engorde y me anda. Entonces, esto es lo que a nosotros como técnicos nos ayuda para decirle, sí, vale la pena meterle una genética y no simplemente sacarla de la engorde. O hacer reposición propia, pero realmente hacer un buen manejo, tener abuelas, inseminar con un abuelo, hacer un buen manejo de la cachorra. Pero si uno no genera esto o no lo muestra así, por un tema de costo, no, voy a gastar en eso cuando podría gastar en otra cosa. Y bueno, nosotros con esto se lo mostramos que no es un gasto, sino que es una inversión. De alguna manera, supongo, habrás notado que en ese primer tiempo, en el recambio, digamos, vos incorporás esas cachorras de mirar viejas Sí. Esos primeros meses o tiempo, o años incluso, primer año, los índices son bajos, por el mismo hecho de que tenés un gran porcentaje de cachorras. De hembras de primer parto. Sí, son bajos, pero así todo, mejores que lo que sabíamos tener. Sí, mejores que lo que sabíamos tener. Porque desde toda esta parte son hembras de primer parto, ¿no? Destetes con primer partos. Y están todos, o sea, tienen muy buenos destetes. También hay que tener en cuenta que son semanas. Si yo analizo hembra por hembra, me doy cuenta que no tiene que ver, o sea, que en la semana, como son promedios semanales, si yo en la semana tengo una sola cachorra y todas las otras son hembras viejas, me baja mucho el promedio y no significa que no ande la cachorra. Por eso siempre cuando nosotros tenemos que buscar los datos o los resultados, hay que saber qué buscar. Así como hay que saber, o siempre hay que saber qué queremos o qué tenemos que cargar, hay que saber qué es lo que queremos buscar. Porque yo tiro esto y digo, no me sirve meter cachorros porque me bajan los promedios. Bueno, pero tengo toda la semana de 10 chanchas,
solamente una es cachorra, entonces no es un dato real. Eso lo que se dice o lo que vienen repitiendo de decir que esa interpretación de datos se hagan con el técnico, porque a lo mejor el técnico tiene alguna base para guiarlos en cuanto a qué me está significando ese gráfico. Entonces, básicamente es empezar a inculcar el registro, pero identificar la hembra y después los registros. Y yo trato de no cansarlos o no meterles tanta información de golpe, porque a la larga no se puede obtener nada. Entonces, simplemente con que se cargue la fecha del servicio y la madre es suficiente al principio. Si no le ponen qué padrillo no me importa, porque yo lo que necesito es por lo menos tener el inicio desde cuándo empezó esa hembra su servicio. Básico como para saber cuándo le tengo que sacar a parir. Ya no sacar por panza, esta largo panza la saco. Entonces son pautas de manejo básicas, pero si no identificamos a las hembras no hay forma. Todo lo que sigue para atrás no hay forma de hacerlo. Como le había dicho, el volcamiento de los datos al sistema lo manejo yo. De esa forma también es una forma de garantizar hasta que yo, o sea, si yo estoy segura que la carga de datos se hace correctamente, sí la hace la gente del campo, pero si no, simplemente con que ellos hagan la parte en papel, el volcamiento lo hago yo. La generación de los informes, bueno, como les había dicho, también se presenten y de acuerdo a los establecimientos. Hay establecimientos en donde las reuniones requieren o la escala de la granja requiere que las reuniones sean más seguidas, en otros no, y muchas veces también depende de lo que el productor quiera. Yo la verdad que me adapto o debo adaptarme al interés del productor. Si a él no le interesa consumo, no se hace consumo. Pero lo básico para manejar la granja es la reproducción, entonces que por lo menos se lleve eso, sí. Entonces yo me hago cargo de eso. Si la parte de costos o alimentación no la quieren manejar, eso pasa por decisión de ellos. Yo hay un punto como asesora en la que ya a veces no me puedo meter, pero depende de los productores. Hay productores que sí permiten meterte y hay productores que no, entonces eso... Cada granja es un mundo totalmente diferente, entonces creo que como técnicos el desafío es adaptarse a cada mundo y brindarle al productor lo mejor que se pueda, pero hasta donde ellos nos dejen a veces, entonces no siempre es tan fácil. ¿El análisis de los resultados quién lo hace? Yo también. Sí. Por eso que te decía que muchas veces esos gráficos, la forma de presentación de gráficos, por ser fácil, ellos la ven y es algo que impacta mucho más que a lo mejor un número. Entonces es una forma de presentársela a ellos, pero muchas veces hay datos o cuestiones de base que por más que vean los números o vean un gráfico no se entienden, o lo ven pero no saben para qué. Entonces al hacer la interpretación y volcarles ellos o hacer el análisis junto con ellos, se les explica el por qué sí, el por qué no, o el por qué se dio cada evento. A lo mejor con los números nosotros sacamos promedios de preñeces, por ejemplo, en distintas etapas. Se hacen cortes a lo largo del año, entonces se marca mucho lo que son las preñeces o las bajas de preñeces o de la tasa de preñez en el verano, por ejemplo. Porque los sistemas confinados tienen cortinas y así todo, por más que estén en galpón, el calor nomás ya afecta. Y ni hablar de un sistema al aire libre, pero a lo mejor el productor en un número no le impacta tanto como si nosotros se lo mostramos en el gráfico donde la columna estaba ahí, bajo ahí. Yo justamente te preguntaba por eso, porque en realidad muchos productores no interpretan los gráficos, no los interpretan más, es más difícil interpretar un gráfico que interpretar un número, entonces por eso te preguntaba. Sí. No, y ni hablar cuando nosotros podemos hacer ese número, lo podemos transformar en plata. Eso es lo que más le impacta.
Y muchas veces el productor no puede transformar ese número en plata y nosotros sí lo podemos hacer. Entonces, ese sería lo mejor que podemos hacer, pasarlo a plata. En una de las granjas había muchas madres, se llevó siempre registros, pero era una carpeta así. Entonces, cuando yo entré a la granja, tenía todos los registros de 2 años y no sabíamos nada. Cuando yo empiezo a cargar, una granja grande, donde las pérdidas son muy grandes, porque una granja a lo mejor 50 madres con una preñez de 50% pierde mucho, pero una granja grande pierde mucho más. Entonces, y como decía Rubén, el tema de que muchos piensan que una granja porque sea confinada anda bien, y nada que ver, depende de muchísimos factores, y no porque sea confinada va a tener buenos números. Entonces una granja confinada, hembras en jaula, todo, cuando yo cargo 2 años de carpeta de registro me doy cuenta que la preñez era del 40%. Entonces, que nunca se había visto eso. Entonces, y analizando uno sí, son 130 madres con servicio natural, no hay forma. ¿Qué se hizo? Con eso se tomó la decisión de inseminar. Primero porque yo no concibo un establecimiento con tanta cantidad de madres en jaula sin inseminar. Yo no lo concibo desde el punto de vista técnico, ¿no? Para mí no existe, sí o sí hay que inseminar, por una cuestión de costos y de manejo. Entonces, simplemente con ese análisis o con cargar todos los datos y obtener un número, se dieron cuenta de que sí, inseminación no es nada en comparación con los beneficios que les generó después. O el costo no es nada con los beneficios que se generan después. ¿Cuántas cerdas podés tener en servicio compadrida? ¿A qué número se puede llegar a manejar? Y en realidad eso depende de cada granja. Yo insemino si tengo 5 hembras o si tengo 1000, insemino. Porque está mucho la limitante que se la pone el mismo productor que dice yo tengo a campo y no tengo una jaula, ¿cómo voy a inseminar? Y es cuestión de manejo y de decir, hoy no vas a tener, a lo mejor con una granja de 40 madres, no vas a tener un macho y sacarle semen en tu granja, porque lo estás subutilizando. Entonces, hoy hay centros de inseminación en donde se compran semen y un productor que tiene 30 madres o 50 puede tener una genética de un macho que a lo mejor comprándolo sale 50.000 pesos y uno lo tiene en la granja con una calidad excepcional y tiene 50 madres. Entonces la limitante no es la cantidad de madres, la limitante pasa por el negocio que quiera hacer el productor. Hoy a lo mejor tener 30 madres necesitas 3 padrillos y bueno, pero tenés el costo del padrillo, capaz que y el costo del semen es insignificante en lo que te genera, claro, porque vos tenés 3 padrillos, se te lastimó uno, las pérdidas por no tener ese padrillo o bajas preñeces o baja cantidad de lechones, porque los padrillos se están sobreutilizando, son mayores que el costo de una dosis. Hoy una dosis está en 100 pesos, 80 pesos, no es nada. Yo he comprado un madrid que se he pagado 15.000 pesos y se han ido chancha, la tercera chancha porque era un madrid joven que necesitaba siguiendo, se cortó y... Entonces, 15.000 pesos es mucha pérdida. ¿Cuántas madres tenés vos? 25. Bueno, entonces tener a lo mejor un macho de 15.000 pesos, porque con 15 madres sí lo vas a usar bien al macho, pero en una de esas, si vos analizas el costo, es mucho, o está ahí o no es alto el costo de inseminar. Y vas a tener una calidad de genética posiblemente superior a un macho de 15.000 pesos, pero simplemente inseminar. De todos modos, inseminar no garantiza la preñez. Es todo manejo. Uno piensa... Hoy la base y la gente que trabaja... Tal cual. Muchos piensan que dejo de hacer servicio natural, insemino y con eso la preñez se me sube. No, al contrario. Si no lo sabes manejar, la preñez se te va. Es preferible que sigas sirviendo con machos. Entonces, es todo manejo. Básicamente, ¿para qué queremos todo el manejo de la información? Y para conocer a dónde estamos. Entonces, ¿qué se hace cuando se llega a una granja? Primero hay que saber a dónde estamos, hacer un diagnóstico de la granja para saber dónde estamos, y para eso se cargan todos los registros que existen en la granja. Yo siempre digo,
por mínimos que sean, que a veces sí se registraron, a veces no, pero todos los registros que hayan hay que cargarlos. Más allá que no se haya hecho continuamente, pero antes que nada, algo de registro ya sirve. Entonces, saber a dónde estamos, a dónde queremos llegar, y ahí establecemos las metas en base a esos indicadores, cómo llegar. Entonces, para saber cómo llegar, nosotros marcamos puntos críticos sobre los que tenemos que trabajar o a los que le tenemos que prestar atención. Y por último, evaluamos los resultados. Ya sé, depende, como había dicho, depende de las granjas, evaluarlos mensualmente, quincenalmente, una vez al año, como sea, pero hacer una interpretación o una evaluación final para saber si esas metas las cumplimos o no. Otra cosa sobre lo que hablamos, sobre los problemas. Se usa, además de para, bueno, lo que habíamos hablado antes, toma decisiones para la solución del problema y para el monitoreo constantemente de la granja. Una vez que nosotros podemos identificar el problema, que si no tenemos un mínimo registro no hay forma de encontrar, o podemos ver un problema general pero no la causa, entonces muchas veces se trabaja sobre un problema en el día a día pero no le causa, entonces el problema va a ser eterno. De acuerdo una vez que pudimos definir el problema, sí buscar alternativas o criterios sobre los que tenemos que trabajar para llegar a esa solución de problemas. Elegir una de esas alternativas, que sería la toma de decisiones, que sí, en definitiva, más allá de que yo sea la técnica y que yo diga hay que hacer tal cosa, la última decisión la tiene el dueño, que muchas veces pasa por una cuestión de costos y muchas veces pasa por una cuestión de que se entiende de que no es un costo o que no es un gasto, sino que es una inversión. Se implementa la decisión y, como siempre, evaluar los resultados. Si no, de nada sirve que hagamos todo ese proceso si no evaluamos los resultados o no podemos monitorear después si se cumplieron las metas o no. Y por último, para sintetizar, lo que no se registra no se conoce y lo que no se conoce no se va a corregir nunca. Entonces, mínima información, se cargue mucho o poco, pero algo de información hay que tener. Si no, es como que hacemos el día a día y trabajamos o trabajamos a ciegas, sería. Entonces, nunca vamos a poder avanzar. Simplemente eso. ¿Preguntas para Fernanda? Yo tengo una pregunta. Bueno. La pregunta del millón. Dos tengo una pregunta. Una, ¿cómo haces para convencer a los productores? Creo que está cambiando mucho. Nueva generación y el mismo productor a lo mejor de años empieza ya a darse cuenta, entonces es importante. Gracias, Fer. Muchas gracias. Cuando empezaste a asesorar, digamos, ¿el programa lo usaste desde el inicio o lo adoptaste más tarde? ¿Cómo lo conociste? No, yo creo que desde el inicio. Yo arranqué con ustedes más o menos. Sí, yo arranqué desde los inicios. Cada productor que yo agarraba era así. Es muy joven, Fer. Sí, no es que hace 10 años que estoy. Hace un tiempito, pero no hace tanto. No sé si percataron, pero los tres casos casi sin querer, porque lo que le propusimos a ellos fue que vinieran a contar su experiencia y medio que, bueno, dijimos, cuenten algo de su establecimiento, que algunos se abusaron, cuenten cómo usan los registros, cómo hacen los análisis y demás. Todos lo hacen, no sé si se dieron cuenta, pero de forma diferente, ¿está? Cada cual lo adaptó a su situación, cada cual, Osvaldo y Belén, calculo que es por Osvaldo, no por Belén, le dijo vamos a hacer la anual y vamos a analizar 12 meses y a medida que vamos avanzando vamos sacando el último mes, lo vamos analizando de esa forma, lo cual fue algo que en algún momento charlamos y coincidimos. El CAPE lo ve en forma más periódica, si bien analiza anual, pero lo analiza desde los informes que brinda el mismo SAP. Él saca los informes de SAP y sobre eso ve
no todos, pero algunos resultados sobre ese mismo, sobre eso mismo, y también él plantea la evolución que hizo no sé, en el 2011 creo, no me acuerdo, del 2005 hasta ahora, ve su evolución, bien, en el 2005. La Sánchez incorporó gráficos, cuando no los tiene el SAP, pero se puede extrapolar a un Excel y sacar los datos que se quieran, y armar las planillas que se quieran, y poner gráficos y sacar gráficos. Y creo que ese es un mensaje para todo, o sea que salió sin querer, pero salió, me gustó, es que cada cual lo adapta a la situación que necesita y plantea, incluso hasta el registro. El CAP hizo un registro SAP, la FER no está, y eso es lo bueno y lo rico, que cada cual usa y adapta lo que tiene y lo que necesita. El SAP no es perfecto, ¿está? Es un sistema que tiene muchísimo por mejorar. La propuesta que se mejora, Fernando tiene una lista así de comentarios y de cosas para mejorar el SAP, que no es que no te damos el lugar a eso, lo tenemos, pero bueno, por distintas situaciones no se han dado. Troyer, cuando vino la primera vez, dijo: yo me pierdo, pónganle la última fecha de carga, porque si no, no sé dónde estoy cargando. O sea, todo que van renovándose a medida de que los productores y los técnicos lo van usando. Esa fue la intención de mostrar algunas experiencias. Gracias, Fer. Te agradezco un montón. Nos queda